Jesús, un rey lleno de gracia. Porque Jesús es, sobre todas las cosas, el rey de Dios. Pero un rey diferente. Un rey diferente. En esta serie nosotros vamos a seguir, no exhaustivamente, pero sí de manera cronológica, los eventos del ministerio de Jesús. Dejando atrás en su infancia y Navidad, entramos directo a lo que fue su servicio público, en este evento de el bautismo. Mi deseo es que al terminar la serie, cada uno de nosotros amemos más a Jesús y también le honremos más a Él por ser el Rey de Dios para nosotros. Al mismo tiempo, su gracia haga arder nuestro corazón para vivir como Él vivió y sumarnos a su causa, que es el reino de Dios para todas las naciones. Amén. Y realmente es un privilegio tener un rey como Jesús. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios comienza a revelarse a nosotros como el creador que hace todo un orden perfecto, y en ese orden perfecto pone al ser humano como un buen padre que quiere recibir hijos. El pecado es quien arruina ese buen orden y esa relación que tenía el hombre con Dios bajo su gobierno, un orden que traía a su vida gozo, paz, armonía, justicia. Ustedes recuerdan que no había ni tan siquiera asomo de ningún sentimiento dañino, de quebranto, sino que fue por el pecado cuando el hombre empezó a sufrir y a experimentar culpa, vergüenza, miedo, irresponsabilidad, acusación los unos por los otros. Antes, el diseño de Dios es, Él es Dios creador y rey sobre su creación por derecho propio, y nuestro lugar es bajo el gobierno de Dios, de gratitud, de alabanza, de adoración, de obediencia, de amor, porque lo hemos recibido todo y bajo su gobierno se vive bien. Entonces, lo que el pecado dañó allí en el capítulo 3 de Génesis, Cristo viene a restaurarlo. Cristo es el segundo Adán. Cristo es el comienzo de una recreación de todas las cosas. Él es el Rey de Dios que ahora viene a encontrarse con nosotros para reconciliarnos con Dios y introducirnos entonces en este nuevo orden del reino de Dios y usarnos a nosotros para ir a todas las naciones llevando este buen mensaje. El Rey está aquí, el Rey ha venido, el Rey ha muerto y resucitado por nosotros. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia para aquellos que se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios a través de su Rey, que es Jesucristo. Pero ¿cómo este mensaje obtiene poder más que simple palabra? ¿Cómo la salvación llega a ser efectiva más allá de un discurso más dentro de la narrativa del mundo? Bueno, por la vida, muerte y resurrección de Cristo, que no es una idea, no es una filosofía, es la irrupción de Dios en la historia del hombre. Es evento histórico objetivo, fechado, documentado, real, un Cristo histórico que caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó para nosotros. Entonces tiene sentido el concentrarnos en Jesús y ver cómo en Él se concreta todo el propósito de Dios para nosotros. Ese es el tesoro de Dios, escondido del mundo, pero que nosotros hemos hallado. ¿Cómo comienza toda esta historia? Pues así, Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán. Y Jesús vino para ser bautizado por Él. El Evangelio de Marco comienza diferente. El Evangelio de Marco, ¿cómo comienza, Mati? ¿Quién sabe cómo comienza el Evangelio de Marco? ¿Diferente a cualquier otro evangelio? Allí está el detalle. Mateo y Lucas comienzan con la genealogía, de alguna manera u otra. Pero Marco no. Marco comienza con Juan el Bautista.
Porque Juan está preparando el camino del Señor. Y Dios es quien en realidad está preparando el camino de su Hijo, trabajando antes de que Él viniese para ser revelado a Israel. Y es curioso que Dios siempre está trabajando antes que nosotros. Dios siempre está preparando camino delante de nosotros. Dios siempre toma la iniciativa y Dios está más delante de nosotros de lo que podemos imaginar. Cuando Juan se levanta con esa voz, que después de él vendría uno más grande que él, que era tan digno que él no merecía ni encorvado desatar sus sandalias. Y él estaba anunciando a aquel que vendría. Y este era el mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntense. El Señor viene a nuestro encuentro. El Señor va a revelarse a nosotros. El Señor viene con nosotros. Él está allí a la puerta. Arrepiéntense. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. El árbol que no dé esos frutos de arrepentimiento será cortado. Escuchando aquel mensaje acusador a la conciencia del hombre, se levantaron los soldados y dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y se levantaron aquellos muy morales y dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y se levantaron los ricos y dijeron: ¿y nosotros qué haremos? ¿Por qué? Porque toda la sociedad estaba representada delante de aquella multitud que escuchaba el mensaje, y ellos entendieron que ese mensaje no podría recibirse de una manera indiferente, sino que lo impulsaba a reaccionar haciendo algo. Y la respuesta de Juan fue siempre la misma. ¿Cuál fue, Joy? Arrepiéntanse. Porque la manera en que Dios prepara el camino para su Hijo, para que Él obre en nosotros, es a través del arrepentimiento. Mira, amado hermano, nosotros lo hemos roto. Nosotros lo hemos hecho mal. No hay manera que podamos justificarlo. No hay manera que nosotros podamos enmendarlo. No hay manera que podamos pagarlo. Lo hemos hecho mal. ¿No es verdad, hermano? Entonces, para reconciliarnos con el Rey no podemos empezar con excusas o justificaciones. Todo el mundo es así. O yo no soy tan malo como aquel. O déjame a mí, déjame arreglarme para que tú veas que después yo voy a poder. No. Todos debemos hacer esto: reconocer que hemos roto la ley de Dios y que nuestra posición delante de Dios solo es esta: debemos arrepentirnos. Durante el ministerio de Jesús, Él estaba hablando con alguna gente en la calle, y algunos estaban hablando esa opinión pública que era el tema del día. Pues tú sabes que había una torre por allá que se le cayó encima a uno. Bueno, esa gente tenía que haberla hecho. Esa gente era mala, porque para recibir ese juicio, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes piensan que no, les digo que si no se arrepienten, todos morirán de igual manera. Uno con una torre, otro con un rayo, otro de muerte natural, pero esa muerte no va a ser una separación completa de la oportunidad de encontrar al Señor. ¿Por qué? Todos estamos en igual condición. Necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento es lo que prepara el camino para que Cristo obre en nosotros. Es bajar las guardias, es salir de las trincheras, es levantar la bandera, es decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero estar más fajado contigo. Yo no quiero estar más huyendo y escondido. Que tú me tires y yo te tiro. No, simplemente yo entrego las armas y me rindo. Aleluya. Reconozco, tú eres el Rey. Dime qué tengo que hacer. El Señor estaba preparando el camino para el ministerio de Jesús a través del arrepentimiento. Es allí, en ese escenario,
donde todos se están preguntando, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué viene Jesús? Para ser bautizado. Jesús no está preguntando, ¿y yo qué tengo que hacer? Porque el único que no tiene de qué arrepentirse es. Entonces, ¿por qué se bautiza? Él dijo, aquí estoy. Juan el Bautista lo vio, lo reconoció como el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey, y se le opuso amablemente. Señor, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Déjame decirte que la teología de Juan el Bautista estaba correcta, ¿no verdad, Feliz? Tú eres el Señor, no soy yo. Tú eres quien tiene autoridad para viabilizar el arrepentimiento, para encomendar a la gente a Dios. Yo no. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito que tú me encamines a Dios. Sin embargo, Jesús le dijo, deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué estaría diciendo allí Jesús? En realidad yo no pretendo comprender todo lo que quiso decir Jesús con esa frase, pero le puedo dar algunas ideas que se me ocurren. Déjalo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Toda justicia. El tema de la justicia es central para Mateo. Cuando Jesús comienza a enseñar en el Sermón del Monte, Mateo 6, 7, aún el 5, Él está hablando recurrentemente de la justicia. Por ejemplo, Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él dice, bienaventurados los que sufren por causa de la. Él dice, vuestra justicia no sea como la de buscar primeramente el reino de Dios, y todo está en el mismo mensaje. Es necesario que se cumpla toda justicia. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar o quebrar, violentar la ley de Dios, sino, y les digo que hasta que no se cumpla cada detalle más mínimo de la ley, es decir, que Él estaba trabajando por apegarse a la justicia de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Por otro lado, antes de sacar una conclusión, Jesús estaba viniendo como un hombre para representar a los hombres, siguiendo el camino que los hombres deberían seguir en justicia. Él sería, dicho de manera sencilla, nuestro representante. Uno entre nosotros, uno a favor de nosotros, con una justicia propia, merecida, ganada, trabajada, demostrada y justificada, diferente entonces a nosotros, pero uno como nosotros. Por tanto, Él estaba allí como siervo del Señor, un ser humano, obedeciendo la ley de Dios, la voz de Dios, diciendo, yo voy a ser modelo de lo que todos los hombres ahora mismo deberían estar haciendo, siendo bautizados. Ahora, ¿por qué era necesario esa obediencia para consagrarlo para su reinado, para su ministerio? ¿Por qué Jesús nació siendo un bebé y no un adulto que apareció y irrumpió en la historia? Porque Él necesitaba una justicia ganada como crédito que luego pudiera otorgar gratuitamente por medio de la fe a aquellos que no tenían justicia, pero que confiaban en su sacrificio en la cruz. Mira, amado hermano, en ninguna manera Dios hace teatros, ni se engaña a sí mismo. Dios es un Dios justo y anda según la verdad. Si Él ha de otorgar justicia
a aquellos que no la tienen, debería darla de alguien que sí la poseyera. Por tanto, Él cumplió toda la justicia. Él fue obediente a Dios. Él guardó la ley de Dios para que al morir en la cruz, Él pueda decir, Tetelestai, yo he pagado con justicia. La justicia de Dios queda satisfecha. El sacrificio es perfecto. Para que entonces esa vida justa, inocente, pudiera recibirla a Dios como una ofrenda válida por el pecado de todos los hombres. Y como Él resucitó, entonces vive, y todo aquel que cree en su sacrificio, Él entonces pueda otorgar justicia gratuitamente al pecador. Oh, amado hermano, como dice Jesús, es necesario, era necesario que se cumpliera toda justicia. Y Él la cumplió. Ahora, en el momento de ser bautizado, Mateo obvia un detalle que lo recoge solo Lucas. ¿Ustedes saben cuál es? Y dice que Jesús oraba. Jesús oraba. Jesús estaba orando en el momento de que estaba siendo bautizado. La oración fue la manera en que Él se dedicó al ministerio que iba a comenzar a partir de allí en su vida pública. ¿Qué estaría diciendo Jesús en ese momento? ¿Se le ocurre alguna frase? ¿Se le ocurre alguna idea? ¿Qué estaría orando Jesús en ese momento? No tenía nada que arrepentirse, no necesitaba perdón, no necesitaba informar a Dios de nada. ¿Qué estaría diciendo? A mi forma de ver, Él estuviera allí mostrando gloria, gratitud a Dios y también dedicándose a Dios para el resto de su vida. Él oraba. Lucas, en la forma en que lo está diciendo, en Lucas 3:21, no lo está diciendo como que oró y punto, sino que Él oraba. Él estaba dedicándose en oración. Mis amados hermanos, Jesús es un modelo para nosotros de quienes queremos servirle a Él bien. Dios prepara camino antes de nosotros. Dios además nos enseña la obediencia antes de darnos ministerio, pero antes de comenzar a hacer algo para Dios, nosotros necesitamos aprender a ser alguien delante de Dios. Recuerden que Jesús escogió a sus discípulos en primer lugar, dice, para que estuvieran con Él. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 15, Jesús dijo aquella alegoría de la vid verdadera para enseñarnos que el desafío del discipulado cristiano era permanecer en Él. Y eso significa permanecer en su palabra, permanecer en oración, permanecer en su amor, permanecer en Él. Es permaneciendo con Él, en comunión con Él, donde la vida de Él entonces se forma en nosotros a través de la obediencia. Y esa vida obediente entonces se expresa en todo lo que hacemos. ¿Qué es ministerio? Ministerio no es otra cosa que esto: estar en comunión con Cristo para que la vida de Cristo a través de una vida obediente se exprese en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que decimos. Ministerio no es inventar algo para Dios, es que Él haga algo a través de nosotros. Por eso dice, separados de mí, nada podrán hacer. Porque lo que Él quiere hacer es hacerlo Él a través de nosotros. Y el mejor ministerio es expresar a Cristo. Pablo lo decía de otra manera. Dice, mi meta en el ministerio es es ver a Cristo siendo formado en cada hombre, en cada mujer. Entonces, ¿qué hago yo? Sean ustedes imitadores de mí, como yo soy
de Cristo. Yo estoy permaneciendo en oración con Cristo, permaneciendo en la presencia del Señor, en la palabra, en la oración. Tengo comunión con Dios, me dedico, me consagro a Él. Él forma a su Hijo en mí y entonces en lo que yo hago podré ver que mi enseñanza forma a Cristo en otro, que mi servicio desarrolla la actitud de Cristo en otro, que mi predicación trae a Cristo a otro. Y Él entonces es exaltado en todo. Pero es necesario allí bañarlo todo, dedicarnos a la oración. Nada ocurre en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, sino a través de la respuesta a las oraciones. Nosotros somos lo que somos en oración. Ahora, Jesús, imaginen el cuadro. Fue sumergido en el agua. Y al salir del agua, puesto de pie delante de Juan el Bautista y de aquella multitud, ocurrió algo que no ha ocurrido en más ningún bautismo. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma visible como una paloma y posó sobre él. Oh, amado hermano, este solo evento, este solo momento dentro de este cuadro es digno de toda una serie para estar deteniéndonos allí. En respuesta a su obediencia, en respuesta a su dedicación a la comunión con el Padre, viene la unción del Espíritu para poder hacer algo para el Padre. Desde el Antiguo Testamento, Dios dio testimonio de que todo hombre que quisiera servirle a Él y que estuviera consagrado para su propósito necesitaba una unción especial del Espíritu para cometer aquella tarea. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. No es con espada, hermano. Nuestras armas son espirituales. El Señor llamó a Saúl. Saúl era un guajiro del campo. Se le había perdido una asna del padre. Y él estaba en esas tareas. Y perdiendo asna encontró un reinado. Aleluya. Oye, ¿cuántas veces nosotros estamos lamentando haber perdido un burro? Y encontramos una unción. Y un reino. Y un propósito. Y un llamamiento. Ahora, el Señor dice por medio de Samuel, Saúl, al salir de aquí, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y tú serás mudado en otro hombre. Amado hermano, cuando se cruzó Saúl con un grupo de profetas, el Espíritu Santo vino sobre él, ejerció su autoridad sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar de entre los demás profetas. De allí que se convirtió en un dicho popular dentro de la nación de Israel. ¡Hey! Allí está Saúl entre los profetas. Amado hermano, el Espíritu Santo vino a Saúl para capacitarlo para ser rey, porque antes de ese momento lo único que podía hacer él es arriar mula, estar con los animales, darle comida, arar la tierra, cortar la leña. Eso es lo que sabía hacer él. Esas eran las marcas de su cuerpo, los callos que tenía en las manos le decían solamente tú estás dedicado a esto. Pero para ser rey, para representar el gobierno de Dios, para dar forma a un pueblo, para pelear las batallas del Señor, para tomar lugar en una nueva vocación, en un nuevo ministerio del Señor, él necesitaba ser revestido del Espíritu Santo. Él no fue el único. Para que vea qué cosas extraordinarias hace el Espíritu Santo. Hubo un juez, mucho antes de Saúl, que se llamó Jefté. Jefté era un hijo ilegítimo, un bastardo de su familia. El papá, por compasión con él, le reconoció y le dio el apellido, lo trajo a la casa. Pero Jefté tenía la lucha de todos los hermanos legítimos en casa que no querían que él recibiera herencia.
y lo veían como una vergüenza de la familia. ¿Se imagina? Bueno, llegó el momento en que muere el papá y los hermanos y quizás otros ancianos lo expulsaron como un abortivo de la familia. Lo expulsaron para la calle y Jefté se convirtió en un bandolero. Él tenía una pandilla. ¿No es así, Matías? Él tenía una pandilla. Se reunía con él gente que no tenía buena fama. Pero el día en que la crisis de Israel, la crisis del liderazgo tocó fondo, ellos dijeron, bueno, ¿quién tiene aquí liderazgo? Aunque no sea muy bueno, como dicen algunos a veces. Bueno, entre los malos, vamos a escoger el menos malo. Ningún contacto con la realidad es coincidencia. Entonces, cuando nosotros vemos a este pueblo, dice, vamos a buscar a Jefté. Y Jefté dice, bueno, yo voy a reinar sobre ustedes. Y yo voy a hacer esta pelea. Y hace una transacción allí de liderazgo. Pero llega el momento de la batalla. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y ese Espíritu del Señor sobre Jefté cambió el carácter de Jefté y usó a aquel hombre con un mal expediente, con habilidades toscas para el liderazgo, con una teología defectuosa, pero lo usó porque el Espíritu Santo vino sobre él, lo llenó y a través de él trajo victoria al pueblo de Israel. Amén. Amado hermano, no podemos ignorar la capacitación del Espíritu, cuánto poder deposita sobre personas comunes, corrientes, sencillas, que quieren de Dios. Cuanto más ahora Jesús, el Hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu le está capacitando para ser el Rey de Dios entre nosotros. Este Jesús, con esa unción, es más grande que David, es más sabio que Salomón, es más santo, mucho más santo que Saúl. Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Pero aún así necesitó del Espíritu Santo. Porque Él no haría su ministerio en su fuerza, sino que Él haría su ministerio apoyado del Espíritu para ser modelo para todos nosotros, los que somos mortales y queremos servir al Señor. Lo que el Señor hizo, lo hizo y dejó esta promesa: cosas mayores que la que yo he hecho, ustedes harán. Why? Porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes, estará con ustedes y estará en ustedes. Es en ese contexto de la promesa del Espíritu Santo donde Él dice: las cosas que yo he hecho, ustedes las harán aún mayores. No en lo individual, sino porque ahora como iglesia juntos somos Cristos pequeños, cristianos, que recibimos el Espíritu individualmente, pero cuando estamos juntos hay un bautismo del Espíritu corporativamente para ser el cuerpo de Cristo en todas las naciones. ¡Aleluya! Teniendo el Espíritu Santo podemos servir al Señor y tener victoria en Él. Mire, amado hermano, ya está preparado Cristo para ser el Rey de Dios. Preparado el camino con Juan el Bautista, preparado su vida con obediencia, dedicado en oración, ungido por el Espíritu Santo. Ya es el instrumento adecuado. En ese punto se escucha una voz de trueno desde los cielos. Los cielos se abrieron y se escuchó decir al Padre: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Mira, amado, la relación que el Señor Jesús tiene con el Creador del universo es una relación íntima, filial, de padre e hijo. Y todos nosotros, que por medio de la fe en Él nos reconciliamos con Dios, el Creador, Él no solo nos hace sus siervos para usarnos en sus propósitos, sino que nos hace sus hijos.
Por eso Jesús le dijo en el día de la resurrección, piensa en este detalle nada más. A aquellas mujeres, al resucitar, le digo, dile a mis hermanos que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y cuando Él nos enseñó a orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque este reino es diferente. El reino que está formando Jesús es un reino donde la naturaleza básica es filial, somos familia. No es un reino de institución, sino es un reino de una familia que tiene relaciones filiales de hermanos unos a otros y que está trayendo hijos espirituales a través del nuevo nacimiento a Dios. Y somos una familia bajo un rey. Amado hermano, déjame decirte que ningún partido del mundo, yo puedo compararlo con mi familia. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? El más justo, el más equitativo, el más próspero. ¿Tú puedes compararlo con tu familia? ¿No sientes que hay una distancia? Yo no sé cómo lo hace el Señor, pero esto sí lo hace. Él hace un reinado en todas las naciones, donde todos tenemos relaciones de familia los unos con los otros. Por eso, en Él se combina la autoridad y señorío de un rey, pero la gracia de Dios para hacernos a nosotros hermanos unos con otros. Y haya ternura, haya sencillez, sinceridad, y aún lo que el mundo ve como una fantasía, como un ideal inalcanzable, dentro de la iglesia, por su gracia, Él lo hace posible. Somos un reino diferente, porque tenemos una afiliación con el Rey diferente. Amado hermano, esa afiliación no debe nunca hacernos olvidar algo. Y aunque estamos afiliados con el Rey, aunque somos familia del Rey, no podemos trivializar al Rey. Una cosa es que seamos familia y otra es que nos aprovechemos de la relación que tengamos para faltarnos el respeto. Yo estoy seguro que nadie tiene una relación más cercana dentro de su familia que con sus hijos. ¿No es cierto? Los hijos uno lo lleva en el corazón, es algo muy querido, muy íntimo, muy único, un amor diferente y único. Ahora, pero los hijos nunca pueden equivocarse. ¿Quién es mamá y quién es papá? De que aunque nadie los ama como ellos, siempre deben honrarlos. Este es mi hijo amado. Nosotros somos sus hijos amados. Pero dice el Padre, en el cual yo encuentro complacencia. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene este deber delante de Dios el Padre: agradarle en todo. Tenemos un Padre íntimo y único, pero Él está sobre nuestra vida y el deber nuestro es honrarle a Él, obedecerle a Él, temerle de todo el corazón, guardar sus mandamientos, reverenciarle, respetarle a Él. Ahora, aun cuando nosotros seamos irreverentes, no quiere decir que dejamos de ser hijos. El amor de Dios para nosotros es incondicional, basado en la gracia. Pero la complacencia de Dios de nuestra vida, de cómo vivimos, es basado en nuestra obediencia. Él nos acepta por gracia, Él nos da el nombre gratuitamente, somos suyos, le pertenecemos, tenemos vida eterna, pero de la manera en que vivimos, agradamos o no al Padre, complacemos a Dios o no, ¿no es cierto? Por tanto, el llamado no es solo llegar a ser hijo, sino que lleguemos a complacerlo a Él. Una iglesia está en Cristo. Una iglesia es el cuerpo de Cristo. Una iglesia es una nación santa.
todo eso lo recibimos como herencia, por gracia. Pero una cosa es que lo seamos y otra cosa es que vivamos como tales. Y al vivir como tales es que Él se agrada de nosotros. No podemos dejarlo como un hecho, como un evento, como que eso, si somos hijos ya le estamos complaciendo. No, amado hermano. Le complacemos si le tememos y guardamos sus mandamientos. En eso Él se agrada y sonríe. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Ahora, déjame decirle que ese mismo Cristo guardó esa condición a lo largo de todo su ministerio. En Mateo capítulo 16 por ahí, una vez más vino la voz del Padre en el monte que llamamos Monte de la Transfiguración. Y Él le dijo a aquellos discípulos escogidos: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. A Él, es decir, que allí estaba ya Él entrando casi en su última semana, lo que quiere decir que durante toda su vida Él guardó esa condición de ser Hijo amado y de complacer al Padre. Ahora, ese mismo Cristo está crucificado allí, sus manos están extendidas, sus pies están horadados, su cabeza está coronada, su cuerpo está desnudo, alrededor solo hay vergüenza, acusación, desprecio, y aún allí está el mismo Cristo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Si Él era el Hijo amado, ¿por qué allí está desamparado? Si Él había complacido al Padre, ¿por qué allí estaba siendo condenado? Porque entonces Él estaba representándonos a nosotros, cargando responsablemente nuestra culpa, nuestros pecados sobre sí. Por tanto, Él recibía de Dios el trato que nosotros merecíamos por nuestros pecados. No lo estaba tratando conforme a su justicia, sino como nuestros pecados. No lo estaba tratando según su amor, su obediencia, su dedicación, sino conforme a nuestra rebeldía, nuestro desprecio, nuestra subvaloración de la gloria de Dios. Así lo trató porque Él decidió voluntariamente tomar nuestro lugar en la cruz, correr nuestra suerte en la cruz, para que entonces Dios nos tratara a nosotros como Él merecía ser tratado. Para que por la fe y por la gracia cada uno de nosotros pueda recibir del Padre diciendo: tú ahora eres mi Hijo amado, borrón y cuenta nueva, tu nombre escrito está en el cielo, y tú recibes por gracia la herencia que Él merecía por sus propias obras de justicia. Oh Señor, yo escucho decir al Padre: tú eres mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo está en mi corazón y está en tu corazón. Y dice Pablo que ese espíritu, ese es el espíritu de adopción, que dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces Dios comienza a tratarnos con nosotros sin dar un paso. Es más, sin bautizarnos tan siquiera. Ya comienza a tratarnos como hijos amados. Y nos hace este llamado: ahora quiero que vivan complaciéndome a mí. De tal manera que al terminar la carrera pueda Dios decir de cada uno de nosotros: no solo este es mi Hijo amado, sino en ti he hallado complacencia. Que Dios ha hablado a tu corazón hoy. Puedes cerrar los ojos, hagamos una oración. Busquemos el rostro del Señor. El Espíritu Santo habló a mi corazón a través de esta palabra, y estoy seguro que lo ha hecho contigo también, iglesia, contigo también, amada hermana y amado hermano. ¿Qué está hablando el Espíritu a tu corazón? El ministerio de Jesús comenzó allí en el desierto. Nada espectacular, aparentemente, inicialmente, pero cosas grandes, extraordinarias sucedieron.
Oh Espíritu de Dios, obra aquí, Señor, obra en mí. No comenzó allí en el templo, no comenzó allí donde decían algunos que la gente sabía de Dios, donde había ley, donde había culto, donde había liturgia, donde había sacrificios vanos. No, el ministerio de Jesús comenzó a la afuera de la ciudad, el anonimato de la institución, del poder político, del poder religioso, paralelo a lo de este mundo, trayendo un mundo diferente, irrumpiendo en el desierto, en la tierra dañada por el pecado, no en un Edén, sino en un desierto quebrado. Allí comenzó a florecer la esperanza para la humanidad. Un nuevo sol amaneció sobre Jordán aquella mañana. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Y el camino de la humanidad se emprendió de regreso al Edén. Aleluya, aleluya. Oh Señor. Al ver a Jesús, muchos comenzaron a ver cómo Dios recreaba el desierto árido de sus corazones, trayendo un nuevo orden, nueva luz en los corazones. Y hubo un Edén nuevo en el corazón de aquellos que creyeron, aun cuando en el entorno solo había tierra árida y desértica. Ya en los corazones había una nueva realidad espiritual, una nueva esperanza. El reino había venido a sus corazones y todo sería diferente. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Oh Señor. Amado hermano, amada iglesia, que Dios permita con su gracia que nosotros podamos ver las realidades espirituales tan palpables y con tanta convicción como apreciamos las cosas materiales de este mundo. Señor, esta es mi oración, que hoy tú recrees en los corazones realidades espirituales tangibles, cambios en las voluntades, cambios en las actitudes, cambios en las disposiciones de corazón, cambios en la perspectiva del futuro, cambios en la valoración de las circunstancias, cambios, Señor, que tu reino venga con poder entre nosotros y seamos sobrecogidos en tu presencia, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, quede sujeto a Cristo, quede sujeto a Él, y un gozo nuevo surja en nuestro corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Tenemos un Rey lleno de gracia, un Rey extraordinario, y por medio de Él ya somos hijos e hijas de Dios. Oh Señor. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.